buenas noches. Bienvenidos una vez más a De Frente, el espacio institucional del Consejo de la Ciudad de Medellín que aborda lunes tras lunes los temas que le interesan a nuestra comunidad. En la noche de hoy pues queremos hablar de un tema muy interesante en el cual esperamos todos ustedes participen con nosotros y está relacionado con la cultura, uno de los factores más determinantes en una sociedad. Según cifras de Colombia Diversa, el año pasado en Colombia fueron asesinadas cerca de 109 personas por motivo de su orientación sexual. Esto marcaría un carácter intolerante y violento de una sociedad que se levanta fácilmente contra aquel que es diverso o diferente. Y queremos dejar claro, eso sí, que diverso o diferente no significa raro o deforme o defectuoso. Por el contrario, queremos también entonces iniciar con estas afirmaciones nuestra cuota inicial para el programa de hoy, en el que nos estaremos preguntando en compañía de nuestros invitados si es la ciudad de Medellín una ciudad arcoíris, una ciudad en donde la población LGBTI goza de plenos derechos y libertades. Así que, pues bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados en la noche de hoy. Están con nosotros, primero, el concejal Daniel Carvalho, del Movimiento Ciudadano Creemos, y concejal, pues con las buenas noches, también queremos preguntarle, porque efectivamente el viernes pasado tuvimos una movilización ciudadana en la cual tuvimos también una consigna y era la velatón por la vida, una noche en la cual también el mundo y Colombia se pronunciaron por el asesinato de más de 300 líderes sociales en todo el país y también en los que podríamos contar incluidos aquellos que defienden una diversidad sexual. Es dramático ser distinto en Colombia y en la ciudad de Medellín, exigir derechos en un país que se ha caracterizado por una larga guerra, por una intolerancia, violencia. ¿Podríamos hablar de una Colombia homofóbica? Bienvenido. Buenas noches, Caterina. Un saludo a todos los televidentes. Yo pienso que sigue siendo una sociedad homofóbica, sigue siendo una sociedad discriminadora. Entonces, por ahora no podemos hablar de una ciudad arcoíris, no podemos hablar aún de una sociedad que valore y respete la diversidad. Entonces, les agradezco por invitarme esta noche en compañía de Daniela Maturana, con quien desde el Consejo hemos procurado desde el principio defender la diversidad. Muy bien, pues vamos a darle la bienvenida. Ya usted nos anuncia el nombre de nuestra segunda invitada del día de hoy, la concejal Daniela Maturana, una persona que también ha trabajado bastante fuerte por los temas de inclusión social, al igual que muchos otros corporados. Y concejal, pues con las buenas noches, según cifras de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en el 2017 habrían sido asesinadas 7 personas por cuenta de su orientación sexual, 5 hombres homosexuales, una mujer lesbiana y otra transexual. ¿Qué conocemos de estas cifras y comparadas en el consolidado nacional? ¿Cómo pondera a la ciudad de Medellín? Bienvenida. Buenas noches, Catherine, para ti, para mi compañero Daniel y para nuestra tercera invitada, que no va a decir el nombre, ¿no? Y para todos los televidentes, de verdad es un honor poder estar acá hablando de esa Medellín diversa. Hemos hablado ya de la población afrodescendiente y siempre hemos defendido, es decir, que la diversidad de Medellín la comprenden todos los medellinenses, los afrodescendientes, los indígenas, la comunidad LGBTI, las personas en condición o situación de discapacidad. Así que es muy alentador que sigamos dedicándole programas a la diversidad de Medellín, a respetarla, como dice mi compañero Daniel, pero también a reconocerla, a acogerla y a trabajar de la mano con estas personas, ¿cierto?, que hacen parte de la ciudad. Yo creo que cualquier vida que no se respete, cualquier persona que sea asesinada, es un llamado de atención para nuestra sociedad, y más cuando es algo que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Hay 2 artículos muy importantes en nuestra Constitución Política, que es el artículo 13 y el artículo 16. En el 13 nos dicen que todas las personas nacen libres y iguales y que el Estado y las autoridades deben velar por un mismo trato y por proteger los derechos de esas personas, no importa su orientación, identidad sexual o de género, no importa su raza, su orientación política o filosófica.
y eso es algo que nosotros debemos hacer. Es un llamado a que el Estado proteja mucho más a las personas. Sabemos que la comunidad trans es una de las comunidades dentro de la comunidad LGBTI en general que tiene mayores vulneraciones, no solo a la hora de estar en el espacio público, sino a la hora de acceder a servicios de salud, a la hora de acceder al espacio público, sí. Entonces a la hora de acceder a empleo. Entonces ahí tenemos un reto muy grande. Yo creo que igual cualquier cifra en el país es difícil de pronto de hacerle un seguimiento, como tú lo mencionabas, pues esto lo estima, por ejemplo, Colombia Diversa, hay unas cifras de Secretaría de Seguridad, pero no hay como unas cifras de pronto unificadas en país ya de manera oficiales que sean fácil de acceder, y yo creo que ahí tenemos un reto en identificar muy bien esos crímenes, por qué se cometen, cuál es el motivo para acabar con la vida de estas personas y obviamente hacer un llamado a la reflexión. Muy bien, pues bueno, vamos a darle también la bienvenida a nuestra tercera invitada de la noche de hoy. Ella es María Paulina Suárez Roldán, subsecretaria de Grupos Poblacionales de la Secretaría de Inclusión Social y de Familia. Y bueno, subsecretaria, muy buenas noches, bienvenida. Y queremos preguntarle para hacer unas aproximaciones acerca de este tema. Primero, nos han contado que se dice población y no comunidad LGBTI. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Porque aparentemente podría ser lo mismo. Y lo otro, también pedirle que nos ayude a entender cada una de las letras que conforman esta sigla LGBTI y también cómo entender una condición que es la de intersexual, que todavía sigue siendo una de las más desconocidas para la comunidad en general. Bienvenida también. Buenas noches, muchas gracias por la invitación al programa. Primero, con tu pregunta, LGTBI, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, indefinido o indeterminado. Cuando tú hablas de que los intersexuales es el menos reconocido, realmente es el que biológicamente es más fácil de reconocer, porque biológicamente no hay una definición clara en su sexo biológico, si es femenino o masculino. Esos son los intersexuales, porque hay una cosa es la identidad sexual y otra cosa es cómo estás biológicamente, y cuál es tu orientación sexual. La identidad sexual es como yo me identifico sexualmente, que no necesariamente coincide con mi sexo biológico. Y mi orientación sexual es ese desarrollo de sentimientos, de emociones hacia el otro sexo o el mismo sexo. Esa es la diferencia. O sea que hay diferencias ahí. ¿Y por qué comunidad y no población? Al contrario, porque población y no comunidad. Porque la población se reconoce dentro de todos los ciudadanos y el ejercicio pleno de ciudadanía, como lo decía Daniela en los artículos de la Constitución. Comunidad habla un poco más de algo segmentario, algo que se aparta, que se juntan, que se unen, que se segregan de una sociedad. La población es en general. Esto es el ejercicio de la libre ciudadanía. Ok, perfecto. Entonces estamos hablando de un tema de inclusión, desde incluso el lenguaje, valga la redundancia, para poder tener a esta comunidad a esta población, más bien, dentro de toda nuestra sociedad. Pues vamos a invitar a nuestros televidentes a que también participen con nosotros. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales y para ello está también Johan Herrera con nosotros. Johan, buenas noches. Buenas noches, Caterine, para usted, para nuestros invitados y para nuestros televidentes. Muy importante la compañía de ustedes a través de nuestros canales de comunicación. El primero de ellos, nuestra línea de WhatsApp, el 301-786-9174. Allí vamos a estar recibiendo mensajes de texto o pequeñas notas de voz referentes al tema. ¿Cree usted que Medellín es una ciudad arcoíris o cómo ve el tema de la población LGTBI en nuestra ciudad? Participe constantemente a través de esta línea telefónica. También estamos esperando sus mensajes a través de nuestras redes sociales en Twitter, @Consejo Medellín. Allí usted puede responder cualquiera de los trinos que sean publicados en esa cuenta. También estamos muy pendientes de la cuenta @Telemedellín, que está constantemente informando sobre el programa. También puede responder esos trinos que allí se publican. Estamos en Facebook como Consejo de Medellín y este programa y otras notas más las puede encontrar también en nuestro canal de YouTube Consejo de Medellín. Vamos a estar muy pendientes de todos ustedes.
Muchísimas gracias, Johan. Entonces, todos invitados a preguntar y a participar con nosotros esta noche si creen que Medellín es una ciudad arcoíris donde se vive y se goza plenamente de los derechos para las personas con orientación sexual diferente. Muy bien, pues vamos a hablar acerca también de este tema, sobre lo que nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se señala que todos somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos, pero pues eso reza el papel, aunque la realidad que vivimos a diario es otra, porque vemos como la heterosexualidad, la atracción sexual hacia personas del género contrario, pues se ha convertido en el modelo, digamos, natural de sexualidad. Entonces, quienes han tenido inclinaciones diferentes, pues resultan siendo violentados o excluidos como minorías, y por eso también las acciones públicas que elevaba el municipio por tratarse de un tema cultural, las venía ejerciendo la Secretaría de Cultura. Pero en este momento pues es la de inclusión. Doctora María Paulina, ¿están asumiendo ustedes esto? Porque cambió de cultura a inclusión social, y cómo lo vienen asumiendo, y siente que han tenido avance en la ciudad de Medellín frente a este tema. Sí, la política pública lleva unos años, tiene una historia, somos una ciudad con política pública, esto es un avance en términos de inclusión. Por eso pasa de cultura a la Secretaría de Inclusión Social, pero igual seguimos trabajando de forma muy articulada con la Secretaría de Cultura, porque tenemos claro que las mayores dificultades que presenta la población LGTBI en la ciudad es en el espacio público, y a través de la cultura es como nos apropiamos de él. Hay un avance muy significativo en esta administración, y es que hoy tenemos plan estratégico. El plan estratégico es, en términos más sencillos, no tan técnicos, es el paso a paso de qué debemos hacer en una ciudad para que una población determinada. Nosotros en la Secretaría tenemos la población afro, la población indígena, la población con discapacidad, la población LGTBI. No, aquí nos va diciendo el paso a paso cómo debemos actuar en las diferentes líneas, en salud, en educación, en trabajo digno, en comunicación pública, en temas de familia, para que avancemos como ciudad. Y no es una responsabilidad de la Secretaría de Inclusión Social liderar ante el municipio de Medellín, pero invitar a todos los diferentes actores, a la población LGTBI, a la sociedad civil, a involucrarse. Tardamos varios años en construir este plan estratégico, y es una construcción colectiva de todos los ciudadanos con su representación elegida a través de diferentes mecanismos, y ya hoy con ese plan estratégico es como tener una carta de navegación clara para los próximos años. Pues vamos a preguntarle a nuestros concejales a propósito de esto, lo que reza en el papel y lo que pasa en nuestra sociedad. Se dice que Medellín es una de las ciudades más tolerantes en cuanto a diversidad sexual se refiere, y existen avances, ya nos los menciona algunos de ellos la doctora María Paulina, pero también recordamos la creación de la política pública con el acuerdo 08 del 2011, reglamentado por el decreto 1928 del 2011, y los problemas todavía persisten como sociedad. Las normas por un lado, la realidad por el otro, concejal Daniela. Bueno, yo estoy de acuerdo con Paulina, Catherine. Yo creo que estamos en un despertar. Hay países como Canadá, Estados Unidos y algunos países en Europa que despertaron un poco antes. Yo creo que hoy Medellín, con esa política pública que es identificar qué acciones, programas tiene el Estado para resolver una problemática específica, como tú mencionabas, el no acceso a muchos servicios, el no acceso al empleo, a una salud digna, a la educación, porque también vemos que los derechos de las personas de la población para acceder desde la educación primaria son vulnerados, ¿cierto? Ahora hablaremos de pronto un poco de eso, de la diversidad en la escuela. Entonces creo que ya tener una política pública, un acuerdo, así sea del 2011, pero que ya en el 2018 se esté creando ese plan estratégico, como lo decía Paulina, esa carta de navegación, ese paso a paso que nos dice quiénes son los actores principales, es decir, los responsables, quiénes son los corresponsables, pues ya
ya son unos avances para que podamos dar cumplimiento a la que en el 2011, y puedo decirlo, Luis Bernardo Vélez como secretario, hoy día secretario, fue concejal el que promovió esta política pública, ya se puedan ver esas acciones y esos cambios, que va a tardar un tiempo, porque tú lo decías, Catherine, eso es un tema de cultura, es un tema de los estereotipos que tenemos en nuestra sociedad muy arraigados, una sociedad un poco conservadora, un poco no muy conservadora, es un tema también de familia. Hace poquito veía un video y es en la familia, en el seno de una familia, donde le enseñan a uno a no discriminar si otro tiene un color de piel diferente al mío, a no discriminar si otro lleva el pelo afro, con rastas o como lo quiera llevar, sí, a no discriminar si tenemos un familiar, un amigo, un vecino que tiene una orientación sexual o una identidad diferente. Eso se lo enseñan a uno los papás, y en el colegio y en la universidad se lo ratifican. Hay otras cosas, unos logros que ha tenido Medellín, y es que en este tema de relacionamiento internacional, Medellín hace parte de las 4 ciudades latinoamericanas en contra de la discriminación, el racismo y la xenofobia. En discriminación no es solo discriminación racial, sino pues sí, todo tipo de discriminaciones, y también hace parte pues de esta red de ciudades arcoíris, que si bien en el día a día no podríamos decir, como lo dijo mi compañero Daniel, que somos una ciudad arcoíris, que respetamos, que no vemos feo sí, a 2 hombres o a 2 mujeres que se cogen la mano, que se dan un beso en el espacio público, como lo hace uno con su pareja, uno como pareja heterosexual. Sí estamos aprendiendo de buenas prácticas de otras ciudades. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene un observatorio súper interesante, sí, en temas de discriminación, en temas de proyectos para la comunidad, sí, la población, LGBTI, para la población afrodescendiente. Entonces yo creo que ese relacionamiento va a hacer que Medellín avance. Correcto. Y esperemos que en las próximas administraciones pues tengamos unos alcaldes un poco más progresistas, que podamos ir abriendo, pero creo que desde esta administración se ve un camino muy fuerte para esto. Ya vamos a seguir avanzando en todos esos temas que tan entusiastamente los comparte la concejal Daniela Maturana, y le pregunto también al concejal Daniel Carvalho sobre las políticas públicas que tenemos, qué tan lejos está la letra de la realidad frente a lo que han logrado ustedes también en los acuerdos que se han promovido desde la Corporación Consejo de Medellín. Bueno, Caterina, hay varias cosas que quisiera decir. En primer lugar, hay que resaltar el hecho de que Medellín fue la primera ciudad en Colombia que tuvo una política pública LGBTI. Eso muestra pues un talante progresista que puede sorprender. También hay que decir que esta política pública se dio gracias, en parte, lo que decía Daniela, a que allá estaba Luis Bernardo Vélez como concejal, pero esto surge esencialmente del activismo, de la voluntad y la organización de la población LGBTI que se movió políticamente para lograr esto. La política pública en general, debo decir, yo la he estudiado, es buena, está bien formulada. Sin embargo, hemos encontrado algunos detalles que hemos procurado corregir. Por fortuna hemos contado con una Secretaría de Inclusión Social que está a la escucha, que se deja ayudar, igualmente con unos ciudadanos que nunca dan el brazo a torcer, son firmes en sus convicciones y también han aportado a esto. Y también, como lo decía ahora Paulina, una Secretaría de Cultura Ciudadana que también está jugada con este tema. Es muy importante el tema de cultura porque es la base del problema. Cuando uno hace la pirámide de la discriminación, entendemos que la base, la parte grande del problema está en los imaginarios culturales. Sí. Cuando una persona, y esto aplica para todo tipo de discriminación, en casos de racismo, de machismo, cuando una persona en su imaginario piensa que el homosexual es menos, tiene menos derechos, merece menos cosas, ya se está empezando la discriminación. De allí fácilmente se pasa a la violencia verbal, al matoneo en clase o en el trabajo, a la discriminación laboral, y de allí fácilmente también se llega a la violencia física. De modo que atacar esa base es fundamental, y por eso la política pública, pienso yo, y las acciones de la alcaldía, más que dirigirse a la población LGBTI, tienen que dirigirse al grueso de los ciudadanos, que son los culpables de la discriminación. En ese sentido, yo espero
que cada vez haya más acciones dirigidas a la población en general, que cada vez tengamos más señales por parte de la alcaldía de que en esta ciudad se respetan los derechos humanos y se respeta y se valora la diversidad. Y yo agradezco, que puede parecer un pequeño detalle, un gesto que tuvo la alcaldía en días pasados, donde vimos que en la ciudad aparecieron una cantidad de vallas y anuncios publicitarios en los paraderos de buses con la bandera LGBTI, porque para esta población ese tipo de gestos son bastante significativos. De modo, Paulina, que muchas gracias por esto. Muy bien, pues doctora María Paulina, hablemos entonces también desde la administración municipal. Hablábamos de que se presentó el pasado marzo el plan estratégico para proteger a la población LGBTI de la discriminación. Cuéntenos también esas líneas principales que enmarca este plan estratégico para que los televidentes pues vayan entendiendo cómo también, no solamente desde las leyes y los decretos y el trabajo que ustedes hacen, podemos vincularnos como ciudadanos con todos estos proyectos de inclusión. Bueno, la política pública, las políticas públicas tienen planes estratégicos y la construcción colectiva es lo que más valor le da a un plan estratégico, porque hace que las administraciones municipales pasen, pero deje capacidad instalada. Esa ha sido capacidad instalada, nos referimos a que alguien más, que no sean los funcionarios públicos, defiendan el plan o las acciones o los temas que se quieren trabajar. Este no es un plan estratégico que trabaja solo, nosotros tratamos de no hablar en negativo, nosotros lo que buscamos es tener acciones afirmativas para mejorar las condiciones de vida de la población LGTBI. ¿Contra qué luchamos? Contra la homofobia. Si vamos a mirar las principales causas de violencia intrafamiliar, de violencia en el espacio público, siempre están asociadas al machismo, al uso irresponsable del licor y a la homofobia. En cifras es más difícil medir estos crímenes de odio o la homofobia, porque primero no somos el ente competente para calificar un crimen o una agresión como un crimen de odio, y segundo porque a las personas les cuesta reconocerse dentro de una población, y eso es por lo que trabajamos nosotros, para que se reconozcan dentro de una población con el orgullo y la tranquilidad que lo deben hacer. Entonces, las líneas que trabajamos son 8: salud, educación, vida digna, trabajo digno, comunicación pública, gestión del conocimiento, educación, que hay unos datos muy interesantes en la última encuesta referente al tema de educación que creo que le da respuesta a los avances que hemos venido haciendo desde otro trabajo que es la coalición que habló ahorita Daniela contra la discriminación, racismo y xenofobia, y hemos trabajado muy duro en las instituciones educativas. La última encuesta que realizamos a la población LGTB perciben un 9% de discriminación en las instituciones educativas. Es un avance, porque los que lo perciben es porque les hacen bullying por su condición sexual. Principalmente quienes están haciendo un tránsito, que se ubican en la población trans, pero los gays, lesbianas han estado mejorando como esas condiciones de vida. Hoy nosotros medimos eso por las encuestas, porque realmente hacer caracterizaciones, decir cuántas personas de la población LGTBI hay en la ciudad no es sencillo, además no nos corresponde. Hay otras instancias para hacer censos. Que en este caso sería el DANE, ¿cierto? Sí, y deben incluir la variable poblacional y de LGTB y de étnica, todas esas variables que esperamos pues nos vaya a dar unos resultados más claros que nos permitan orientar nuestros presupuestos. Doctora María Paulina, perdón, la interrumpo, porque bueno, es cierto, hay unas entidades que tienen que hacer esas mediciones y ustedes han utilizado de pronto las encuestas, pero como todo plan estratégico tiene que tener también como unos indicadores de gestión. ¿Cuáles son esos que ustedes utilizan para saber que estas implementaciones están dando X o Y resultado y que debe enfocarse la línea, que van por buen camino, que no hay que cambiarla o que hay que reforzarla? Bueno, el plan estratégico, como sabes, fue este año que fue aprobado con su tablero de indicadores, que fue acompañado de forma muy exhaustiva por el Departamento Administrativo de Planeación. Es una batería de indicadores inmensa, pues no me voy a detener a decir cada uno de los indicadores, pero qué logros tenemos muy importantes. Cada indicador tiene su responsable.
tiene una ficha técnica que permite medirlo, mirar cuáles son las variables que se deben tener en cuenta, cómo se debe medir, si es en porcentaje, si es en tasa, si es en número, como tenga. Entonces eso hace que perdure en el tiempo un número, unas cifras que nos van a permitir mirar hacia dónde vamos y cómo vamos avanzando en estas acciones. Muy bien, pues concejal Daniel, usted hablaba hace algunos instantes también de que ha revisado la política pública del Consejo y que seguramente también ha tenido la posibilidad de observar este plan estratégico. Cuéntenos cómo la observa también desde su óptica. Haber logrado tener el plan estratégico era una de las grandes deudas que tenía la política pública, así que tenerlo por fin es un avance. Yo he sentido que en medio de la población, o por lo menos de los colectivos defensores de la población LGBTI, hay satisfacción con este plan. Yo creo que ahora es avanzar, ¿cierto? Es insistir alcaldía tras alcaldía, porque esto nos va a tomar mucho tiempo en cambiarlo, en que tenemos que ejecutar lo que está en el plan y sobre todo, y allí también ha habido algunas fallas de la administración, el carácter transversal de la política pública. Se refiere a que esto de la transversalidad, a que hay muchos corresponsables. Hay un problema y es que cuando hay muchos corresponsables, entonces nadie se hace responsable y finalmente la carga ha estado cayendo generalmente toda en la Secretaría de Inclusión Social. De modo que también hay que hacer un llamado a otras secretarías que son igualmente importantes. La Secretaría de Educación, por ejemplo, sí. Los niños desde el colegio tienen que formarse en respeto y valoración de la diversidad. La Secretaría de Salud, porque necesitamos unas rutas de atención específicas para personas, por ejemplo los transexuales, llegan a una clínica y los funcionarios no saben cómo atenderlos, ¿cierto? Son pequeños detalles. La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional también tienen que dar muestra de que están comprometidos con esto, porque muchas veces, infortunadamente, son las mismas instituciones, por ejemplo la policía, la que irrespeta, la que vulnera los derechos de esta población. De modo pues que estoy satisfecho de que tengamos el plan estratégico. Creo que la Secretaría de Inclusión Social ha hecho un buen trabajo, pero necesitamos mucho más compromiso de las demás secretarías y no solo en esta administración municipal, sino en todas las que siguen. Frente a eso de las otras secretarías me parece muy importante, porque además ustedes mencionaban que solucionar las necesidades de la población LGBTI pasa por resolver la visión que tiene la comunidad o la población heterosexual frente a estos grupos poblacionales. Concejal Daniela, ¿cómo ve usted también entonces este plan estratégico, su visión? Claro que sí, ahí, Catherine, yo te había propuesto como hacer un énfasis en el tema de educación, como lo decía Daniel Carvalho, pues cuando hablamos de educación también hablamos de esa cultura ciudadana, ¿cierto? Y hablamos que los valores empiezan por casa, pero también en las instituciones educativas. Nosotros tenemos una comisión accidental en el Consejo de Medellín que se llama, pues la llamamos Diversidad en la Escuela, la cual buscábamos hacerle el seguimiento a los tan polémicos manuales de convivencia. ¿Por qué? Porque son los manuales de convivencia, esa carta de navegación, ese acuerdo de la comunidad académica donde están rectores, profesores, padres de familia y estudiantes que definen cómo debemos convivir en la institución educativa, cómo nos respetamos y cuáles son las rutas de atención en caso de que haya una vulneración o alguna falta por parte de un estudiante. ¿Qué hemos visto nosotros en esa comisión accidental? Que es responsabilidad de la Secretaría de Educación con el acompañamiento de Inclusión Social, Familia, Derechos Humanos y Cultura Ciudadana, y como corresponsables y ya no como responsables, que efectivamente hay un matoneo no solo por los pares, es decir, entre estudiantes, sino que hay un matoneo muy fuerte por parte de profesores y por parte de rectores. Hay un caso muy icónico en la ciudad, que es el caso de Kim Zuluaga, que fue en el INEM. Kim es una niña trans que peleó mucho para que en el INEM le dejaran usar su uniforme como quisiera, ¿cierto? Que no la obligaran a ir de sudadera, sino que pudiera ponerse ese jumper. La Corte Constitucional falló a favor de ella y le dijo que le deberían garantizar su derecho a la educación porque es un derecho y que debía poderse ir como ella quisiera. Esa identidad de género, cómo me siento yo, cómo me reconozco, cómo me quiero vestir, cómo quiero expresar mi orientación
orientación sexual, mi identidad de género, y ese es un caso muy importante. Hay otro caso que es más conocido a nivel nacional, que es el caso de Sergio Rego, que la mamá de Sergio Rego ha venido acompañando diferentes procesos a la Secretaría de Educación con varios líderes que eso es algo que también mencionaba Daniel, y es que la comunidad y la población ha estado muy fuerte. Hablo de comunidad porque hay unas mesas diversas en la 13, en la 14, en la 16, que hacen un trabajo increíble y me les quito el sombrero. Son un montón de jóvenes que están liderando, los chicos de Ego City, Marcos y Felipe Gamboa, por mencionar algunos. De verdad hay unas personas que están muy comprometidas y ya son esas capacidades instaladas. Sí. Y Sergio Rego, las sentencias de este niño que tenía su pareja en el colegio, que tuvo un matoneo por parte de sus compañeros, de su comunidad, y se terminó suicidando. Y la mamá siguió luchando y quiere llevar eso. Y los manuales de convivencia, que fue de pronto una lucha que hacía la exministra Gina Parodi, es que en la educación no se puede discriminar. No es que el colegio vaya y le diga a los niños cómo quieren, sino que respeten el libre desarrollo de la personalidad y que no los discriminen por esa identidad de género o esa orientación sexual. O incluso ya teníamos un tema de racismo cuando en los colegios no dejan que las niñas se vayan con el pelo afro o con las trenzas con shakiras. Eso hablamos de diversidad en la escuela, que la escuela sea ese lugar donde nos formemos, donde nos identifiquemos, nos respetemos con base en unos valores y unos principios, pero sobre todo en acoger y respetar la diversidad que tenemos en el país. Nuestro primer ejercicio de sociedad es la escuela, y bueno, la escuela y la educación no solamente pasan por las aulas, sino que se emanan desde las familias, y como ustedes bien lo han dicho, allí se refuerza. Vamos a hablar luego de que regresemos de la pausa acerca también de lo que fue la marcha del orgullo gay como sinónimo de inclusión, de diversidad, de aceptación y también de espacios que se siguen ganando en la sociedad. Pero antes de eso vamos a darle también paso a Johan Herrera, que nos cuenta cómo nuestros televidentes pueden participar a través de nuestros diferentes medios. Johan. Así es, Caterina, invitar a nuestros televidentes primero a que visiten la renovada página del Consejo de Medellín, www.consejodemedellin.gov.co. Allí pueden inscribirse a las sesiones, participar en ellas, y también, si usted no puede asistir a una de ellas, puede verlas en vivo y en directo a través del streaming que se transmite por el canal de YouTube Consejo de Medellín. También puede revisar las diferentes agendas de los concejales, sus teléfonos, el teléfono de sus asistentes, por si usted quiere manifestarle alguna inquietud. También en nuestro canal de YouTube hay disponible una nota sobre este tema en especial. Dice, y la puede encontrar muy fácil, de acuerdo, Medellín y su política pública LGTBI. Ahí va a estar pues pendiente, colgada, para que ustedes vean esa nota en nuestro canal de YouTube. Se lo recuerdo, Consejo de Medellín. Vamos a un corte y ya regresamos. Estás viendo De Frente. Continuamos esta noche en De Frente, espacio institucional del Consejo de la Ciudad de Medellín, invitándolos, por supuesto, a participar con nosotros con la temática sobre si la ciudad de Medellín resulta ser una ciudad arcoíris, una sociedad en la cual la población LGBTI goza de plenos derechos y libertades. Y bueno, a continuación también queremos que vean algunas de las imágenes que actualmente se están utilizando para poder elaborar un video en el cual nuestro productor Esteban Agudelo pues están haciendo o buscando más bien también mostrar todas aquellas imágenes de la inclusión. A él le damos las gracias porque nos ha prestado las imágenes que ustedes pueden ver más bien a través del canal de YouTube. Recuerden también en el programa De Acuerdo del Consejo de la Ciudad de Medellín. Y a propósito de esta marcha, pues hay que decir que la novedad es que después de 3 años volvió a la Avenida Oriental con barbacoas, como un homenaje a lo que hoy también se denomina como un sector de rumba, o lo que fue hace algunos años. Y eso, pues decíamos antes de salir de la pausa, estamos hablando también de una visibilización mayor de la población LGBTI, donde tienen más espacios ganados, que ha presentado también como novedad la marcha de este año, que vemos una población que no solamente se ve mucho más numerosa, sino que puede salir con mayor libertad
en medio de las dificultades que todavía sabemos nos quedan por profundizar y por solucionar como sociedad. Pues hablemos de esta marcha del orgullo gay, concejal Daniel Carvalho, ¿cómo la vio este año? Bueno, yo ya llevo como unos 4 años consecutivos yendo a verla, me encanta la fiesta, me encanta la cantidad de expresiones culturales que allí vemos. Debo decir que no me gustó que volviera este año a la Avenida Oriental, fue muy estrecha, entonces a veces con tanta gente que hubo este año y con la estrechez de la Avenida Oriental, yo me sentí un poco... ¿cómo decirlo?, asfixiado. Sin embargo, la marcha fue exitosa, la concentración al final del día en la Plaza de la Luz fue verdaderamente linda. Tuve la oportunidad de estar en la tarima y desde allí se veía todo el público como en un gran concierto y para mí fue muy conmovedor. Y quiero Caterina, aprovechar para repetir unas palabras que dije allí son lo siguiente, unas palabras dirigidas a la población LGBTI, y es que no están solos. Hay mucha gente, como Daniela y como yo, que no somos parte de la población LGBTI, pero que estamos comprometidos con esta causa. Yo quiero que ellos lo sientan, pero así como no están solos, porque tienen quien los defienda, no están solos porque también hay otras poblaciones que están siendo vulneradas y que también deben ser defendidas. Entonces es una invitación a la población LGBTI a que se sume a la defensa de la equidad de género, a la lucha contra el racismo. Yo pienso entonces que si como sociedad nos unimos en torno a estos temas, contra la discriminación a los homosexuales, contra el machismo, contra el racismo, vamos a tener entonces una masa crítica de personas sensatas, progresistas, que vamos a defender las libertades de todos. Entonces, por favor, a todos, sumémonos a estas causas, no son ajenas a nosotros. Aunque usted no sea mujer, puede defender a las mujeres, aunque usted no sea árbol, puede defender a los árboles, aunque usted no sea homosexual, por favor, defienda la libertad y los derechos de los homosexuales. Muy bien, pues doctora María Paulina, quiero preguntarle también, porque en esta marcha, en esta versión, vimos un homenaje también a las mujeres diversas, las LBT, estamos hablando de lesbianas, bisexuales y trans, que son poblaciones de pronto menos visibilizadas, pero que también tienen los derechos, diríamos, más vulnerados. Es decir, que dentro de la población LGBTI también encontramos unos grupos que tienen mayor riesgo que otros. Hablemos de ese homenaje y de estos grupos en particular. ¿Cuáles son esas vulnerabilidades que han identificado? Bueno, este año, como la llamamos este año, la Marcha del Amor, quiero resaltar un poquito como de los significados que tratamos de darle, y va muy en relación a la invitación que nos hace el concejal Daniel y la concejal Daniela. Esta marcha cada vez tiene un espacio más grande de movilización social, una franja más larga, donde salen las personas a hacer sus manifestaciones públicas de aprobación, salen las madres de la población LGTB, salen los amigos, los hermanos a acompañar. Entonces no es una marcha solo para la población LGTBI, es para todos los ciudadanos, y cada vez, y yo confío que con el tiempo nos vamos sintiendo apropiados de no tengo que ser de la población LGTBI para participar en una búsqueda del reconocimiento de sus derechos. Creo que eso fue una ganancia importante este año y yo le he resaltado mucho en esta Marcha del Amor. Se le quiso hacer un foco y una significación importante a este tema de género, pues de las mujeres lesbianas y trans, porque son las que encontramos con mayores vulneraciones en todos los informes, en los informes de derechos humanos, en el día a día, las personas que van a nuestro Centro de Diversidad Sexual y Identidad de Género a buscar asesoría, acompañamiento, siempre con mayor frecuencia es este tipo de población. ¿Cuáles son las vulneraciones? Discriminación en el trabajo, dificultades para conseguir trabajo, en las instituciones educativas, el pequeño porcentaje identificado por una encuesta siempre predominan las trans y las lesbianas. Entonces por eso tratamos este año de empezar a nombrarlo, porque incluso a las personas les cuesta nombrar a las personas heterosexuales, nombrar que alguien es lesbiana, no hay lío. Entonces, en normalizar el lenguaje, hablar con tranquilidad va a permitir que estas personas pierdan ese temor. Hay una cosa importante que yo quería resaltar, y es
El primer espacio donde una persona debe reconocerse es en su entorno familiar. El 80% lo logran de forma efectiva, el 20% no. Y si tú no te reconoces en tu círculo primario, el principal, de ahí viene una cadena que es difícil parar. Por eso promovemos mucho el tema de familia. Muy bien, pues doctora Daniela, en este orden de ideas, lo que vemos también es que están buscando que los colectivos se involucren más. Hablemos un poco sobre esa bandera política, sobre la sexualidad que, digamos, en el mejor de los sentidos deben arbolarse, porque es desde allí donde se defienden también una serie de políticas de inclusión, diversidad y respeto por el otro, de sus derechos dentro de una sociedad. ¿Cómo hacer para que se involucren más personas y también desde la política podamos fortalecer la participación en cuanto a sexualidad se refiere? Bueno, ahí partimos de lo último y es que yo creo que esto cuando se ve en la agenda mediática y en la agenda política de la ciudad, pues ya estamos teniendo unos avances. Mi compañero Daniel Carvalho ha hecho debates en el Consejo de Medellín, hoy tenemos este programa, tenemos comisiones accidentales para hacerle seguimiento pues a diversidad en la escuela y a la política pública que mencionaba y que hemos mencionado a lo largo. Entonces yo creo que hay un hecho y es que en la agenda política y en la agenda mediática de la ciudad esto ya está. Incluso en la agenda internacional vemos presidentes como Trudeau de Canadá o el recién electo presidente de España, Pedro Sánchez, también poniendo unos tweets, o sea que esto está en la agenda internacional, hacia allá vamos como país, hacia allá vamos como ciudad, eso es lo que esperamos que pase. Y como yo lo mencionaba ahora, hay unos colectivos supremamente fuertes, está Ego City, está en la mesa diversa de la Comuna 13, de la Comuna 16, de la Comuna 14, que es con las que hemos tenido de pronto como un mayor acercamiento, a los cuales de verdad hemos tenido un acompañamiento, que están en las comisiones accidentales permanentemente, que están en los centros, en el centro de diversidad, que están en la Secretaría de Inclusión. Yo quiero resaltar algo de la Secretaría de Inclusión y es que, no me acuerdo, Pauli, el nombre de la mujer trans que atiende, Juliana, y eso es un ejemplo, por ejemplo, que me parece muy importante. El ejemplo empieza por casa y hoy en día en la Alcaldía de Medellín, en la Secretaría de Inclusión, está Juliana, una mujer trans que te atiende, que es la más calurosa, con una sonrisa y le da un agrado, porque lo que decía Pauli ahora, las mujeres cuando hay esas interseccionalidades, es decir, si tú eres una mujer negra y lesbiana, que es un ejemplo que siempre pone Azucena, que es una lideresa en estos temas y nos siempre acompaña, ella decía, para mí es un reto porque soy negra, soy mujer y soy lesbiana, es decir, por cualquier lado que me miren pueda sufrir discriminación. Sí, sufro discriminación, el hecho de ser mujer, entonces ustedes saben que todavía somos una sociedad machista. El hecho de ser pues afrodescendiente, una mujer negra, le resta oportunidades, y ahora lesbiana, entonces acceder a un empleo, acceder a una educación, pues van a ser unos retos muy grandes. Yo creo que estamos trabajando de manera conjunta, estamos dos concejales, casualmente en la misma bancada, casualmente no, porque estamos con los mismos principios y los mismos valores, defendiendo no solo estas causas, sino las otras causas que decía Daniel. Velamos por los derechos de las mujeres, velamos por los derechos de los niños, velamos por los derechos de los indígenas, de los afrodescendientes y de la población LGBTI que tanto lo necesita. Y pues desde el principio, cuando estábamos construyendo el plan de desarrollo de la alcaldía, le dijimos, alcalde, queremos que trabajemos por esa Medellín diversa, y Daniel lo decía ahora, ver Medellín diversa en las vallas, en los paraderos de buses, y cuando hablamos de diversidad es todo. Yo creo que tenemos un reto grande también para hablar de la población en situación o condición de discapacidad, y es entender es que esta ciudad son 2,5 millones de habitantes que la componemos y que debemos respetarnos, acogernos y velar por los derechos de todos, como lo dice la Constitución. Muy bien, pues concejal, usted iniciaba, doctor Carvalho, con una intervención en la que nos decía, somos una ciudad homofóbica y todavía nos falta mucho camino por recorrer. Y en eso coincide también el informe de la Personería de Medellín, que en su dependencia de Derechos Humanos denunció que todavía existen muchas agresiones en la ruta de atención de la salud. Usted también la mencionaba, que hay personas trans, por ejemplo, que no se llaman por su nombre identitario. Expliquémosle un poco de esto a los televidentes y cuáles son esos tropiezos en materia de atención a la salud, que es un derecho fundamental, es un derecho de vida, y donde todavía incluso esta comunidad encuentra tropiezos para ser oportunamente atendida. Pues hay ejemplos muy básicos, y es
cuando llega una mujer trans a ser atendida, en primer lugar quiere ser llamada por su nombre de mujer, ¿sí? Y eso es un derecho que uno tiene en la libre autodeterminación. Entonces, de hecho, la Secretaría de Inclusión tiene un programa para facilitarle a las personas trans una cedulación, ¿cierto? Todo el proceso jurídico que hay que hacer para cambiarse el nombre puede parecer una bobada, pero para uno es muy importante ser llamado como uno quiere. Un ejemplo, y entonces, cuando llega a un centro de salud, si tú como mujer no eres atendida como una mujer, pues te sientes agredida, sientes que no están reconociendo tu identidad, la forma en que te identificas, y ahí derivan una cantidad de problemas. Entonces, la Secretaría de Salud, insisto, y no solo la Secretaría de Salud, todas las instituciones de salud públicas y privadas tienen ahí un reto enorme. Igualmente, y no quería dejar como pasar sin decir esto, la familia, que ahorita mencionaba Paulina, es fundamental. A mí se me han acercado señoras muy tristes diciéndome, es que, concejal, es que me di cuenta que mi hijo es gay, y se ponen a llorar. Entonces yo puedo entender el dolor de una madre cuando ve que su hijo es homosexual, porque sabe que la va a tener más dura, va a tener una vida más dura, porque infortunadamente la sociedad se la hace más dura. Pero dos cosas: en primer lugar, eso no tiene cura. Entonces le digo, señora, acéptelo, sí, no es una eso no lo va a enfermedad. cambiar usted ni con regaños, ni echándolo de la casa, eso no lo va a cambiar. Y segundo, si ya de entrada su hijo va a estar en una sociedad que tiende a rechazarlo, no sea usted parte de la sociedad que lo rechaza. Entonces, un mensaje, ¿verdad?, para todos los padres de familia que nos están viendo: si su hijo, su hija es homosexual, lesbiana, transexual, por favor, dele amor. Es lo mínimo que uno puede pedirle a un padre de familia, es amor. En especial, insisto, en una sociedad que con esta población es bastante dura. No sea usted, señor padre de familia, uno de esos que le hace más difícil la vida a su hijo. Ha hecho carrera en nuestra ciudad esa frase como de que si mi hijo me sale homosexual, se va de la casa. Por favor, nunca volvamos a repetir eso. No, ese tipo de cosas. Es como, lo prefiero en la tumba. Lo prefiero muerto a que sea gay. Por favor, un padre de familia está llamado a darle amor siempre a sus hijos, en especial cuando se enfrenta a una situación difícil como lo de ser homosexual en una sociedad conservadora como la nuestra. Así es, sí. Que quería complementar lo que decía Daniela, y lo que uno tiene que preocuparse es si uno es un buen ciudadano, no importa su orientación sexual, es que no mate personas, que no robe, que no atropelle al otro, que no sea alguien irrespetuoso, que insulte, que pegue, que sea violento. Ahí es donde uno se debería preguntar qué es lo que importa en realidad en la sociedad. ¿A quién amamos? ¿A quién queremos? ¿Cómo nos sentimos? ¿O cómo tratamos al otro? Yo creo que eso es una reflexión muy importante. Si su hijo va al colegio, cumple con las tareas, respeta al otro, es buen ciudadano, pues lo otro es lo de menos, de verdad. Y yo creo que algo que decía Daniel es que algunas mamás también se preocupan mucho, y Daniel lo decía, es por cómo lo va a tratar la gente en la calle. O qué le va a decir el resto de la familia, qué los le van a vecinos. decir. Y yo creo que si muestran que desde la familia hay una aceptación, el camino es mucho más fácil. Entonces preocupémonos por ser buenos ciudadanos y buenos seres humanos primero. Por encima de todo. Vámonos con Johan Herrera, que está también con nuestros televidentes que participan esta noche con nosotros aquí en De Frente. Así es, Caterine, nos escriben nuestros televidentes, vamos a buscar estos mensajes que nos han escrito a través de nuestras redes sociales. Buenas noches, me parece que la ciudadanía ha estado concientizando de que de a poco sobre el tema, y ya se respeta más a la población LGBTI, y sé que con ese apoyo que la alcaldía da con tantos programas y eventos vamos a tomar mucha más conciencia. Sintonía desde el Barrio Nuevo en Bello. También nos formulan una pequeña pregunta. Hola, buenas noches, me llamo Sara Quintero y mi pregunta es: ¿por qué es tan difícil mostrarse como es? Y tenemos también un audio a través de nuestra línea de WhatsApp. Aquí lo vamos a escuchar. Buenas noches, soy Duván Vélez, para participar en el programa y decir que Medellín no es una ciudad arcoíris, por el contrario es el reflejo de un departamento, un país excluyente históricamente de otras formas de diversidad sexual, transmitido a través de la escuela, transmitido a través del colegio, pero también la iglesia. Y hoy lo vemos en la práctica, en las industrias, por ejemplo. En una industria, una persona diversa es muy
muy difícil de que le den la oportunidad de trabajar, pareciera ser que no tiene derecho al trabajo, y por eso entonces es muy importante este tipo de programas para llamar a la población a aceptarnos como somos y a los empresarios a que acepten a las personas como son y que no se les niegue el trabajo por el hecho de tener una diversidad sexual. Esos son los comentarios, Caterine, de nuestros televidentes. Muchísimas gracias, Johan, y le trasladamos la inquietud a la doctora María Paulina sobre si realmente somos una ciudad arcoíris con esto que estamos escuchando de Duván, y también el comentario de nuestra anterior televidente que nos manifestaba sobre la dificultad para mostrarse como eso, como la frase que se ha acuñado popularmente, salir del closet. ¿Por qué resulta tan difícil? Pues bueno, somos una ciudad arcoíris. Yo creo que en el mundo pocas ciudades se pueden proclamar como una ciudad libre de discriminación de todo tipo. Nosotros en la administración municipal, en esta administración tuvimos un avance muy importante que tiene el mismo nombre. Hacemos parte de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris, donde con otras ciudades de Latinoamérica y de Bogotá, Buenos Aires, Rosario, Sao Paulo, Montevideo y Ciudad de México, trabajamos para, a través de esas buenas prácticas, ir aprendiendo y unir esfuerzos para trabajar en lo que decía Daniela, que es la interseccionalidad, cuando hay doble condición que te hace un poco más vulnerable, y resignificar los derechos como de estas personas. Finalmente, ¿qué pasa? Lo que te dije al principio, nombrar una condición, autorreconocerse y sentirse acompañado cuesta. Eso es un trabajo de años, de muchos años. Como administración municipal, ¿qué estamos ofreciendo? Unas herramientas que le van a permitir a los ciudadanos acercarse a ese reconocimiento y a ese acompañamiento, tanto del Estado con la protección en el espacio público, con llevar políticas a las instituciones educativas, acompañar a las familias para que puedan vivir esos procesos. Esas son las herramientas que nosotros podemos dar. Aquí esto es un tema de todos los lados, la sociedad civil, el Estado, el Ministerio Público, todos trabajando por lo mismo, vamos avanzando poco a poco. Decir que somos una ciudad libre de discriminación pues yo creo que son pocas en el mundo. Muy bien. Bueno, pues concejal Daniela Maturana, aquí tenemos esta posibilidad, obviamente, de estar incluidos, seguir avanzando. Su minuto de conclusión para ir cerrando el tema, porque el tiempo se nos agotó. Fue muy rápido. Sí, como muy siempre. emocionante. Cuando son Sí. estos temas sociales son muy emocionantes. Pues nada, agradecerte, Caterina, a ti, a la producción de Telemedellín, a Daniela y a Paulina, porque pues ha sido un encanto hablar de este tema, decir que esto apenas está arrancando. Somos, yo creo que unos bebés en este aspecto, por decir, porque la política pública pues lleva apenas unos 7 añitos y ya se está madurando, y no desfallecer. Esto es una causa que debemos liderar muchas personas heterosexuales, afrodescendientes, mujeres, y seguir trabajando por reconocernos en esa Medellín diversa. Nos sentimos orgullosos de la diversidad que hay en nuestra ciudad, que hay en nuestro país. Esperemos que para las próximas elecciones, que no son muy lejos, el próximo octubre estaremos eligiendo un nuevo alcalde, gobernador, concejales y diputados. Elijamos personas que estén incidiendo en la política, que estén tomando decisiones a favor de estas comunidades, poblaciones que siempre han estado excluidas. Necesitamos acciones afirmativas. Es que históricamente nos han dicho no pueden, no puede porque es gay, no puede porque es lesbiana, no puede porque es afro, no puede porque es indígena, Sí. no puede porque es mujer, y acá estamos diciendo no, tenemos capacidades, tenemos talentos, tenemos todo el derecho para disfrutarnos, gozarnos de esta ciudad, Sí. para hacer lo que queramos ser, ejercer la profesión que queramos. Así que no, sigamos en esta lucha, y de verdad agradecerle a todas las personas que hacen parte de la población, porque han sido quienes han liderado esto y hemos sentido un acompañamiento muy fuerte. Hoy mencioné Sí. algunas, pero son muchísimas más. Doctora Paulina, su conclusión para nuestros televidentes en esta noche. Bueno, agradecer este espacio para nosotros desde la Secretaría de Inclusión Social, con el secretario Luis Bernardo Vélez, que ha sido quien acompañó la formulación, hizo realidad el plan estratégico y ha permeado dentro de todo su equipo, y con el alcalde Federico Gutiérrez,
todos estos esfuerzos, un aumento significativo del presupuesto para invertirle a estas actividades, pues pedirle a la ciudad que trabaje con nosotros, que estamos con toda la disposición, agradecer el control político que nos han hecho a la fecha, porque de eso aprendemos, crecemos, hemos mejorado un montón y seguimos trabajando para mejorar. Concejal Daniel Carvalho, los Danielos. Caterine, el ser humano tiene un poco más de 100.000 años, 100.000 años, y hace apenas 200 años estamos hablando de derechos humanos. Dios. Hace apenas 40 años o 50 años las mujeres pueden votar en Colombia. Es decir que esta lucha es de todos los días y no se acaba. Todo ciudadano que crea en la libertad de expresión, la libertad de caminar por el espacio público, la libertad de enamorarse o de acostarse con quien uno quiera, siempre y cuando sea consentido. Todo ciudadano que crea en la libertad tiene que apoyar este tipo de luchas. Esto no puede ser únicamente qué está haciendo la alcaldía y cuánto presupuesto se destinó. Cada uno de nosotros, en nuestros comportamientos cotidianos, podemos ser soldados de la libertad. Cada uno de nosotros en nuestros comportamientos cotidianos podemos darnos cuenta si estamos reproduciendo actitudes discriminadoras, comentarios, chistecitos, cosas así. De modo que si todos los ciudadanos o la mayoría de ciudadanos, que estoy seguro que somos una mayoría, que creemos en la libertad, lo defendemos desde nuestras familias, desde nuestros trabajos, desde nuestras casas, estoy seguro de que Medellín va a ser una ciudad que verdaderamente va a valorar y a respetar su diversidad. Ojalá lo seamos. Muchísimas gracias, concejal. Aprovecho para preguntarle cómo les fue hoy en Hidroituango. Bueno, hoy estuvimos en Hidroituango todos los concejales con EPM y algunos miembros de la alcaldía. Lo que yo vi es un proyecto que está muy organizado, se ha manejado el riesgo de una forma verdaderamente admirable. EPM no ha escatimado en este tema y yo tengo la esperanza de que el proyecto pueda salvarse. Aún tenemos que esperar unos 4 o 5 meses para saber qué está sucediendo dentro de la casa de máquinas que actualmente está inundada, pero yo creo que EPM ha hecho un muy buen trabajo y yo creo que todos en Antioquia, en Medellín y en todo Colombia debemos hacer fuerza para que este proyecto salga adelante, porque es un proyecto fundamental para las finanzas municipales, departamentales y para el abastecimiento energético del país. Ahí está parte del futuro de Colombia y de Antioquia, por supuesto. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche, a Johan también en las redes sociales, nuestro director Alfredo Lacerna y a nuestros televidentes los invitamos a una próxima emisión el lunes. Queriendo Dios, estaremos nuevamente en De Frente y quédense con la programación de Telemedellín. Feliz noche.